El día de hoy nos acompaña un ponente al que quiero presentarles, Jorge Enrique Loera Castañeda. Me voy a permitir a leerle algo de su currículum. Él estudió en el Seminario Menor Conciliar de Durango, es licenciado en Psicología Clínica con maestría en Psicología y Orientación Escolar, es doctor en Salud Mental, tiene estudios de certificaciones, cursos y diplomados de capacitación y de formación profesional que enriquecen su terapia. Entre otros de sus estudios, es experto en terapias no farmacológicas en Alzheimer y otras demencias por el Instituto de Alzheimer. Psicoterapia breve, estudios como profesor de educación musical, curso de música en La Habana, Cuba, escritor de artículos relacionados con la superación personal, un deterioro cognitivo, en estrés, consejos para vivir mejor, la musicoterapia en periódicos locales, revistas internacionales y conferencias virtuales a nivel nacional e internacional. Doctor Jorge Loera, es un gusto que el día de hoy nos acompañe y un honor. Muchas gracias y bienvenido. Siempre que alguien se queda en silencio es incómodo, ¿verdad? De la misma manera, este tema del suicidio siempre ha tornado en un ambiente de silencio, de vergüenza, en un ambiente incómodo. Tanto que si algún familiar de nosotros, alguna persona llegada a nosotros llega a cometer ese acto, pues se trata de ocultarlo lo más posible, ¿no? Creemos que el no hablar del suicidio en nuestra familia pues va a evitar que alguna persona de nuestra familia o de nuestros conocidos tomen esa decisión, o bien que se presente una ideación en nuestros seres queridos, sin darnos cuenta que quizá este es el peor error que cometemos, el no hablar sobre el tener una idea de quitarnos la vida. Bueno, pues gracias por la invitación. Ya me presentaron, mi nombre es Jorge Loera. Espero que en esta noche que vamos a ver esta charla sobre las señales y la conducta suicida del adulto mayor, pueda yo de alguna manera comunicarles algo que se lleven en esta noche. Quiero comentarles que mi experiencia especialmente se enfoca en adultos mayores. Yo trabajo desde hace más de 12, 14 años ya con adultos mayores que tienen deterioro cognitivo, Alzheimer, otras demencias o con depresión, y de alguna manera me he dado a la tarea de ir estudiando el comportamiento del adulto mayor, el cual muchas veces en nuestra sociedad pasa desapercibido, ya que cuando muere un adulto mayor, pues decimos, pues ya le tocaba, ¿verdad? Ya estaba viejito, ya le tocaba morirse. Mira qué bonito, se murió después de que se murió su esposa. No, pues es que ya se jubiló, ya había pasado su etapa, pues ya era lógico que ya se fue, ya falleciera, es lógico. Pues no es tan lógico. Vamos a ver que en el adulto mayor muchas veces el justificar nos conduce a disfrazar esos síntomas, y vamos a tratar de entender ahora que es muy diferente la ideación, el acto y la conducta suicida. Vamos a comenzar con algo que por allí, a ver, creo que se apagó mi... Sí, gusta, gracias. Déjate la traiga.
En lo que digan, me adelanto un poquito. Me gustaría comenzar con algo que dice el doctor Marco Antonio Sotomayor sobre el suicidio, en el cual sobresale las señales y las conductas visibles y las que no son visibles. Desde un origen, quizá biológico, genético, el cambio que se tiene en el estudio, bueno, orgullosamente en México tenemos un banco de cerebros en donde se ha estudiado mucho ya el comportamiento, el comportamiento de las personas que tienden al suicidio o a la ideación suicida, y gracias a ello hemos encontrado muchos rasgos, muchas distinciones entre el cerebro humano de una persona que decidió quitarse la vida y entre una persona que jamás lo intentó. Y se puede llegar a la conclusión que muchas veces marca el factor genético, no determinante, porque si hay aquí personas profesionistas de la salud mental, pues no me dejará mentir que el factor social es algo muy, muy importante y a veces determinante, pero la genética, la biología no puede hacerse a un lado. Los cambios biológicos que experimenta el ser humano de manera natural por la condición en la que nace, por lo que ha vivido en la etapa prenatal, por lo que trae más atrás en sus generaciones, y de alguna manera nos conduce a diferentes estados de nuestra condición, estados de nuestra vida, estados emocionales. De allí que un estrés crónico muchas veces viene de nacimiento. Un estrés crónico que nos va a llenar de cortisol, de altos niveles de cortisol en nuestro cuerpo, y los altos niveles de cortisol va a afectar nuestra glándula. Esa glándula ya que pierde sensibilidad, pues va a dejar de tener, y entonces aparece la impulsividad que lleva al adulto mayor o a la persona a quitarse la vida. También juegan un papel muy importante algunas hormonas como la serotonina, la noradrenalina, que en bajos niveles pues colaboran también a esto. Este conferencista también, Marco Antonio Sotomayor, nos habla sobre el aspecto también de la infancia, las vivencias tempranas, le llama él las adversidades tempranas, las cuales también modifican el hipocampo. El hipocampo, bueno, todo lo relacionamos con la depresión, la ansiedad, alteraciones en el hipocampo. Estas alteraciones dadas a lo mejor por una enfermedad, por algún desarrollo de alguna patología que a veces ya por genética lo traemos, ¿no? Y hablaríamos aquí de genomas como el gen número 7 y entre otros, pero me gustaría enfocarme un poquito más a las señales, a las conductas más visibles. Y para esto, aquí este conferencista que se llama Julio Dorantes nos habla un poquito sobre algunas conductas que son muy visibles, pero que ustedes no me dejarán mentir, la mayor parte de las veces las justificamos. ¿Por qué? Porque son naturales en cierta etapa de nuestra vida, pero no son tan naturales cuando marcan la funcionalidad o afectan la funcionalidad de las personas que lo presentan. Entre ellas menciona pues el comer o el dormir mal, o sea, de más o de menos, ¿verdad? Entre otras están el empezar a apresurar dramáticamente proyectos como cambiar testamentos continuamente, hacer disposiciones de efectivo muy rápidas, muy apresuradas, como si estuviera preparándose ya nada más para el final de su vida. Todos estos síntomas
pues a veces pasan desapercibidos porque pues es natural, ¿no? Es natural, decimos, que el adulto mayor se preocupe por no dejar problemas, porque el adulto mayor se preocupe por administrar bien sus bienes, pero quizá no notaste que todo lo está haciendo muy apresurado, como si ya tuviera una ideación de que se va a morir o de que ya se quiere morir, ¿no? Y quizá lo más congruente allí sería platicar con él. Ante una señal, pues hay que siempre intervenir, ¿no? La conferencista que a continuación le voy a mencionar, pues es una sobreviviente del suicidio, María de Quesada, es una conferencista española que habla sobre el suicidio y sobre esta parte primera que les hablaba yo, el silencio tan marcado que a veces es el determinante para que la persona que tiene la ideación suicida lo consume, porque como se presenta esta etapa del silencio, esta etapa de vergüenza, esta etapa de no lo hagas, mira, pues considera que tienes mucho por qué vivir, ¿cómo lo vas a hacer? Mira qué ejemplo le vas a dar a todos, o simplemente no le hagan caso, al rato se le olvida. Va creciendo y al final pues tiene fuertes consecuencias, ¿no? Esto no es nuevo, el alejarnos de hablar sobre el suicidio. Ya desde, por ejemplo, en Grecia, en nuestras mismas creencias religiosas, en la misma sociedad, se maneja el tema del suicidio como pecado, como algo impío, como algo que pues, ¿cómo vamos a permitir que una persona que se suicidó tenga un entierro con las personas que murieron bien, ¿no? Y muchos años se llevó esto a cabo dentro de una sociedad. Dice esta conferencista que una parte para contrarrestar esta forma inadecuada de afrontar el suicidio, pues es saber hablar del suicidio. Porque no nada más es hablar por hablar. Por allá en 1990 se empezaron a publicar algunas novelas y algunos relatos, cortometrajes, pequeñas cápsulas sobre el suicidio, y presentaban así como tipo La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Así como algo muy evidente y muy claro. ¿Cuál fue la sorpresa? Que a partir de ello había muchas personas que se suicidaban de igual manera. Y quizá aquí rápidamente viene a la mente estos famosos retos que hace poco nos pegaron en nuestra sociedad, ¿verdad? De la ballena azul y no sé qué otras cosas, qué tantos nombres tenían, de hacer retos en los cuales pues peligraba la vida, pero en realidad pues la intención era quitarse la vida, ¿no? Y en lugar de hacer un bien, pues hicieron un mal. Favorecieron a que las personas que estaban indecisas si hacerlo o no hacerlo, supieran la manera adecuada de hacerlo y no fracasaran en el momento y no quedaran maltrechos y sufriendo, ¿verdad? Ya con un poquito más de seguridad. Entonces hay que saber hablar del suicidio. Entre las cosas que debemos de considerar para saber hablar del suicidio: observar, no justificar, informarse sobre la mejor forma de abordar este tema, romper los tabúes, acompañar, ayudar y no juzgar. Lo mejor, yo les digo siempre cuando se acerca una persona y me dice, oiga, mi familiar, mi conocido, tiene ideación suicida. A veces algún médico se ha acercado conmigo y me ha dicho, oiga, tengo un paciente que tiene ideación suicida, ¿qué hago? Bueno, pues mi respuesta más pronta es, pues canalícelo a alguien de la salud mental, ¿no?
A veces me han contestado, no, es que ya lo llevamos, pero no, sigue lo mismo, sigue lo mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues bueno, aquí entra esta segunda regla, ¿no? Infórmate cómo lo puedes ayudar. Y ahorita más adelante vamos a ver algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque si bien el no hablar perjudica, el minimizar el problema perjudica aún más. En México, 8.837 suicidios se llevaron a cabo en el 2023, y si lo comparamos con toda la población de la República Mexicana, podemos llegar a pensar, pues no son tantos, ¿verdad? Es el 1.1% de la población, y de ese 1.1, solamente adultos mayores de 60 años representan el 5.8 de mujeres y el 9.4 de hombres. Pero te voy a decir que son las cifras del INEGI. ¿Alguna vez que ha ido el INEGI a tu casa le has dicho, si ha habido un suicidio en tu casa, le has dicho, sí, mi abuelito se suicidó? Pues comúnmente no. Comúnmente son temas que ocultamos, comúnmente son temas, pues más, a veces ni hace falta ocultarlos, porque como los justificamos tanto, aquel adulto mayor que se dejó morir, aquel adulto mayor que hizo muchas conductas de riesgo, conductas suicidas, pues pasó desapercibido, simplemente fue, pues es que era muy terco, mira, empezaba a fumar muchísimo, mira, era muy terco, siempre le dijeron que no tomara y seguía tomando muchísimo, es que era muy terco, y era muy terco, pues bueno, pero no deja de ser una conducta que sabe, a lo mejor muy inconscientemente, ¿no? Que lo está orillando, ofrecido por el INEGI, proporcionado por el INEGI, pues podemos darnos cuenta que esa cifrita tan pequeñita, pues cobra un sentido de mucha alarma, ¿no? Si se fijan nada más un poco los estados que están en un color más oscuro, pues sí, entre esos estados estamos nosotros. Entre esos estados con un 9.1, casi igual que Sonora, ¿no? Bueno, igual que Sonora. Y de verdad que es alarmante saber que la mayor parte de las conductas, suicidas son desapercibidas, justificadas o juzgadas por la sociedad. De aquí algunas recomendaciones antes de pasar a algo bien importante, que son las etapas del desarrollo. Algo bien importante que nos dice un psiquiatra que se llama Víctor Navarro. A mí me gustan mucho las conferencias de este señor y las pinturas también, pero de otro Víctor Navarro, que es un artista de aquí de Durango. Y él habla sobre algunas acciones que se pueden hacer para romper la ideación suicida. Y esto es bien importante porque estamos hablando de la conducta suicida, del acto suicida, pero lo primero, la ideación suicida. Si en lugar de juzgar nos acercamos a las personas que están teniendo una ideación suicida, las cosas van a ser diferentes. Pero si nos acercamos o evitamos acercarnos porque pensamos que simplemente es porque quiere llamar la atención, ay, pues es que mi papá sí siempre quiere llamar la atención, es que como ya está viejita, mi mamá siempre quiere llamar la atención, por eso está hablando de que constantemente está pensando en que ya se quiere morir y cosas así. Ay, es que mi mamá es muy exagerada cuando dice, no, pues yo ya me voy a morir, y nada más para llamar la atención. Algo que se aprende cuando estudias salud mental es que toda persona que habla sobre suicidio necesita ayuda sí o sí. No es una justificación de pensar, quizá sí quiere llamar la atención, pero quizá lo más importante que deberías de pensar, ¿por qué quiere llamar la atención con eso? Eso sería lo más importante, porque de allí a lo mejor va a surgir la ayuda que tú le vas a poder dar.
La ayuda que tú le puedes brindar a ese adulto mayor va a ser desde que te acercas, no lo juzgas, lo escuchas, y aunque parece que quiere llamar la atención, no lo juzgas y tratas de ser lo más imparcial posible dentro de esa sugestión que te estás haciendo, ¿no? En esta parte a mí me encanta, que son las etapas del desarrollo. Desde la etapa prenatal, la cual también trabajo mucho con prenatal, ya tengo más de 15 años trabajando con prenatal, los niños en el vientre de mamá y con sus mamás, y ahora con los adultos mayores, y me sorprende mucho que todavía en estos tiempos, año 2024, pasaron ya 2024 años de la humanidad, y todavía seguimos con las mismas creencias de antes. Queremos hacer entender a los niños como si fueran adultos. Oye, niño, es que eres un desconsiderado, te compré ese celular, me costó una quincena me costó comprarte ese celular. Que yo digo, ¿por qué le compraste un celular con una quincena a un niño, no? Pero bueno, se lo compraste. Pero él no alcanza a percibir, en su etapa del desarrollo, él no va a alcanzar a percibir tu sacrificio. No lo va a alcanzar a percibir. Y podrás decir, pues llévale. Pues a lo mejor sí, pero es parte de su etapa del desarrollo. El niño no tiene por qué interesarle tanto como te interesa a ti. O sea, tú sí te cansaste, tú sí lo viste, tú sí, y querías el resultado de que fuera tu nana virtual, pues sí. Pero el niño no lo entiende, el niño nada más entiende que tú se lo compraste. Y para él, pues papá y mamá pueden todo porque pues le compraron el celular. Así es de que si lo cuidó o no lo cuidó, pues esa es su etapa del desarrollo. Y no digo que no se le llame la atención, sí se le puede llamar la atención, y se le debe llamar la atención como a un niño, porque no es un adulto. De la misma manera, el adulto mayor necesita ser tratado conforme su etapa del desarrollo. Y podrás decir, bueno, el adulto mayor sí sabe, pues él ya fue papá. A él también me compraba cosas y cuando yo la rompía, pues me sonaba o me decía que era inconsciente y todo. ¿Cómo ahora no se pone a pensar que yo no tengo tiempo, que yo esto, que yo el otro, que yo me esfuerzo por estar y que esto y que el otro? Pues a lo mejor sí lo entiende porque ya lo vivió, pero su etapa del desarrollo es diferente a la tuya. Nunca va a ver el mundo como tú lo ves porque él ya piensa en otras cosas. Porque él ya tiene sentimientos diferentes a los que tú tienes. Su esperanza es diferente, su anhelo es diferente. Es más, si alguno de aquí es creyente, su fe es diferente. Cada etapa del desarrollo tiene su diferencia y como tal deben de ser tratados. Entonces una persona, adulto mayor, que presenta ideación suicida, que tiene conductas suicidas, jamás se les va a comparar a la misma ideación de un adolescente, a la misma conducta de un adolescente. Porque el adolescente, pues casi siempre trata de que lo veas, llama la atención. Si no, tú un poquito investiga sobre los suicidios de un adolescente y los suicidios de un adulto mayor. Los del adulto mayor son muy anónimos. Los suicidios de un adolescente son catastróficos, ¿no? Dejó notas y grabó un video y lo mandó a todas las redes sociales. Y es diferente por su etapa del desarrollo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cada señal que el adulto mayor lanza debe de ser considerada desde su etapa del desarrollo. Y para esto, quizá nos sirve ver algunos factores de riesgo, que va a ser lo que nos va a ayudar a ver verdaderamente las señales que tiene el adulto mayor con respecto a esta ideación. Comenzamos con cambiar la rutina de vida. A todos nos molesta que cambien la rutina de vida, ¿verdad? A todos nos molesta. Si de repente tú tienes que dejar tu trabajo por cualquier cuestión, te corrieron, o tú solo renunciaste porque tuviste un arranque bien fuerte, o ya no le convenía y empezaste de cero,
volverte a acoplar a una nueva rutina de vida es difícil. Es difícil. Te acabas de casar y de repente te das cuenta de que tu esposo pues no era así tan detallista como cuando era de novio, o tu novia no era tan detallista como cuando era novia, y te tienes que acoplar, tienes que cambiar tu rutina. Toda rutina que si cambia nos causa malestar. En el adulto mayor también le va a causar malestar. Por ejemplo, la jubilación. Dicen, un factor de riesgo en el adulto mayor es la jubilación. Yo diría, no es la jubilación, es el cambiar tu rutina, el dejar de hacer lo que hacías y te hacía sentir útil, te hacía sentir importante. Eso es, no es, porque pues hay adultos mayores que trabajan más cuando se jubilan que cuando estaban trabajando. Conozco muchísimos. Y claro que su expectativa de vivir es diferente al que se jubiló y creyó que se le iba a pasar descansando, ¿no? De alguna manera, pues el que descansa, descanso quiere, ¿verdad? Y descanso anhela, y el descanso se vuelve su único fin. Otro factor de riesgo, pues es lo emocional, que el adulto mayor frecuentemente ve que quizá la mayoría de sus hermanos, sus amigos, pues van muriendo, van falleciendo. Y esto pues lo hace sentirse vulnerable, lo hace sentirse que pues ya no le toca, aunque no sea así, ¿verdad? Este es otro factor de riesgo y que quizá también pasa desapercibido. ¿Cuántas veces en nuestras familias pasa esto, no? Se muere un tío, se muere la otra tía y todo, y no nos acercamos con nuestros padres o con nuestros abuelos. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué pasa? El siguiente factor de riesgo, ir perdiendo capacidades físicas. Creo que cada vez que pasa el tiempo y nos vamos sintiendo más vulnerables, porque pues ya no, como la otra vez le decía a mis hijos, ¿cómo puede ser posible que antes me comía una hamburguesa, 2 burritos y unos tacos y me podía dormir bien? Y ahora me como media hamburguesa y me tengo que dormir sentado, ¿verdad? Y tengo 44 años. Bueno, el tiempo no pasa en balde. El tiempo no pasa en balde. Las condiciones físicas se van deteriorando más si la actividad física disminuye. Y esto es otro factor de riesgo. Cuando el adulto mayor deja de hacer cosas que hacía, especialmente en lo físico, que a lo mejor lo va a orillar también a perder una de sus funciones principales, la movilidad. Cuando tú estudias la cognición del adulto mayor, te das cuenta, y cuando lo vives en carne propia como terapeuta, que esta es una de las funciones principales. La mayor parte de las personas se asusta mucho cuando ya empezó a olvidar cosas mi papá, mi mamá, mi abuelito. Ay, santo Dios, ya se le están olvidando las cosas. Ay, ya se volvió más intolerante, ya es muy renegado. Ya, sin darse cuenta que esta función es la más determinante. A mí me ha tocado vivirlo con mis pacientes. Cuando uno de mis pacientes pierde esta función, pierde una expectativa de vida muy grande. Y es difícil sacarlo de una depresión, es difícil sacarlo a veces de esa ideación que tiene de que ya se está acabando todo, de que ya no hay más adelante, ya no hay nada mejor adelante, ¿no? La movilidad es lo que le permite sentirse independiente o funcional. Entonces, es uno de los factores de riesgo que se debe de cuidar todavía más. Por eso la insistencia de los médicos de cuidar el entorno donde vive el adulto mayor, de que no tenga escalones, con resbaladilla, que no tenga tropezones, que todo esto, ¿no? Las enfermedades crónicas degenerativas, pues bueno, ese es uno de los principales factores de riesgo en los adultos mayores, y como lo habíamos dicho, la falta o el exceso de sueño y de conductas de alimentación. Aquí, en esta parte,
quizá lo hemos normalizado y decimos, pues es que el adulto mayor comúnmente toma medicamentos para dormir. ¿Por qué? Porque pues ya es adulto mayor y ya tiene problemas para dormir. Y sabes que por experiencia propia te voy a decir que la mayoría de los adultos mayores que tienen problemas para dormir son por temas emocionales, son por temas psicológicos, no es por algo biológico. Y que cuando lo llegan a trabajar y lo llegan a experimentar, el haber corregido ese trastorno de sueño o ese problema de sueño, que a veces no se convierte en un trastorno, o de alimentación, pues la calidad de vida se hace totalmente diferente, ¿no? Bueno, ya están algunos factores de riesgo. Ahora, síntomas que puedo detectar. Vamos a darle especial atención a 9 síntomas que podemos ver en nuestros adultos mayores. Lo primero, casi se parecen mucho a los síntomas que pudiéramos detectar en un adulto joven, pero que en el adulto mayor vamos a darle mayor énfasis o lo vamos a ver desde su etapa de desarrollo. Por ejemplo, que no exprese tristeza. Hoy en la mañana tenía una reunión con maestros y opinaba un maestro, oh, es que los niños que son tremendos y los niños que se levantan y todo eso, que son un factor de riesgo en la escuela y tenemos que ponerlos ahí en nuestro plan de mejora. Yo le decía, pues creo que son de más riesgo los niños que ni se levantan para nada en todo el día y que ni hacen nada, que el niño que se levanta cada rato, porque el niño así es travieso y se levanta y todo. Algo le decíamos mi esposa y yo cuando nuestros dos hijos estaban chiquitos. Ya nomás no se oía ruido y, ay Dios, no se oía ruido y ahí vamos a ver, sí, ya estaban haciendo una travesura o ya estaba uno tirado porque se había caído en una cubeta o algo. Cuando un niño es demasiado quieto, pues algo malo tiene, ¿verdad? Porque no es normal. Es más normal que el niño sea travieso, que sea pues así. El adulto mayor no es que siempre tenga que estar triste, pero es necesario que exprese su tristeza. ¿Te has dado cuenta que muchos adultos mayores cuando muere un familiar no lloran? Y dicen, no, es que tengo que ser fuerte para mis hijos, o tengo que ser fuerte para mis hermanos que todavía quedan, o tengo que ser fuerte, tiene que ser fuerte. Pues este es un síntoma de depresión, es un síntoma de ansiedad, es un síntoma de gravedad en su salud emocional. Los sentimientos de soledad. Yo le digo mucho a la familia de mis pacientes, no te enojes cuando tu papá o tu mamá te regañe por no haberle llamado, por no haber ido. Al contrario, velo desde el punto de vista de que eres necesario para ellos a pesar de que ya no vives con ellos. ¿Por qué no verlo desde otro punto de vista? No, pues es que no se conforman bien. Yo voy todos los días y todo, y nada más porque hoy no fui, ya se enojó y todo. Al contrario, qué bueno que notó que no. Oye, ¿qué tal si te pasó algo en ese día? Te peleaste con tu mujer o te peleaste con tu esposo y te fuiste de la casa y nadie sabe que por allá chocaste y todo. Y tu madre lo descubrió, no nada más porque se le hizo raro que no le hablaste o que tiene mucho tiempo que no vas. O quizá te agarró una depresión tremenda y bueno, todo es la manera en que lo ves, que lo quieres ver, perdón. Cuando un adulto mayor habla de soledad, es porque en realidad está solo, se siente solo. Y tú podrás decir, no, yo estoy aquí presente, yo le hablo, yo voy, yo estoy, yo vivo con él, pero se siente solo. Entonces tienes que buscar por qué se siente solo. Tienes que platicar sin juzgar. Oiga, pero ¿por qué se siente solo? Pues hasta nos dormimos juntos, usted se duerme en otra cama, yo aquí también. Bueno, pero háblalo de una manera diferente. ¿Por qué la tienes que hacer juzgar? ¿Por qué la tienes que hacer sentir que la estás juzgando? Que ella es la que está mal. Oh, es que estás mal. ¿Por qué piensas que estás sola? ¿Estás mal? No está mal. ¿O quién te dice que sentir amor está mal?
¿O quién te dice que sentir lo que sientes cuando casi te choca alguien y todavía te recuerda a tu mamá está mal? ¿Quién te lo dice? Si sentir es natural y es un derecho que tenemos, ¿no? De eso a que nos andemos agarrando de golpes en todos lados y nos convirtamos igual que la persona agresora, nos convirtamos también en eso, pues esa es otra dimensión muy grande, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que el sentir es muy natural. Y el adulto mayor tiene derecho a sentir. Y si se siente solo, pues hay que ver de qué manera lo podemos apoyar para que no se sienta solo. Así es. Por allí, aislarse tanto de la familia como de los amigos o de las cosas que hacían. No es lo mismo que tu papá y tu mamá, que siempre han sido muy reservados, muy hogareños, y no les gusta mucho salir, sigan así sin salir y de hogareños y hacen las mismas actividades. No es lo mismo a que si tu papá y tu mamá antes salían mucho y todo, ahora que son adultos mayores no salen, no conviven, no. Eso es un síntoma. Sentirse una carga. Y esto creo que es el principal síntoma de depresión que tienen nuestros adultos mayores y que todo el mundo justificamos, el que nuestros padres se sientan una carga. Porque queremos hacerles entender que no son una carga, pero tendemos a regañarlos, tendemos a llamarles la atención porque se sienten una carga, así miren. Y oye, son adultos, y son adultos mayores. Adulto mayor es una palabra que se ha desprestigiado mucho y la traducimos en viejito, en vulnerable, y no, adulto mayor en otras culturas es lo máximo, llegaste al culmen de tu vida, ¿no? Esto es un adulto mayor, es la experiencia. El adulto mayor es quien indica, quien hizo todo esto. Tú estás aquí gracias a que un adulto mayor en algún momento Dios en su juventud decidió ser papá, decidió ser mamá. Y si no llegó a la etapa de adulto mayor, pues bueno, también la mayoría de las personas sí provenimos de personas que llegan a la adultez, ¿no? A la vejez, perdón. Y nos damos cuenta que el regañarlos, pues no nos queda. ¿A ti te gusta que te regañe tu hijo de 6 años, de 5 años? Pues al adulto mayor tampoco le gusta que le regañen su hijo de 40 años, de 30 años, ¿no? Y al contrario, ¿qué pasa con un síntoma? Por ejemplo, tú tienes un dolor de estómago, no vas con el médico y te tomas algo, lo que sea, te tomas, me duele la panza, pues me voy a comprar algo para la indigestión, te lo tomas, pero no era el estómago, era otra cosa. ¿Qué va a pasar con ese síntoma? Quizá disminuye, ¿verdad? Porque si fue un analgésico, pues te va a quitar un poquito el dolor. Pero cuando menos se acuerda, ya se rompió el apéndice, o se rompió otra cosa, o ya te descompusiste de otra cosa, pues así es. Cuando los síntomas no son tomados en cuenta, solamente se disfrazan, se contienen, y en algún momento va a resultar catastrófico. Dolores de enfermedades sin motivos reales, y aquí todos los adultos mayores de México decimos que son hipocondríacos, porque todos inventan enfermedades, dolores y no sé qué. Pues habría que ver, ¿no? Habría que ver qué tanto tiene de atención ese adulto mayor que está tachado como hipocondríaco, porque la mayor parte de las veces quizá lo mejor es la desatención que tiene, la soledad que él siente, y que muchas veces lo ha dicho, pero que le han dicho que pues no merece sentirse así, no tiene motivos para sentirse así. La disminución de energía, pues bueno, lógicamente, cuando viene una depresión, se ve la persona luego en su fisionomía. Y lo último, la pérdida de apetito, pérdida de peso y la lentitud al pensar y hacer ideas, ¿no? Pues quizá quedan muy superficiales estos síntomas.
Y es difícil, porque en los jóvenes, en los niños que a veces, y en los adultos jóvenes, a veces esos mismos síntomas son más notorios, pero los justificamos también, o los hacemos menos, no les ponemos tanta atención. En el adulto mayor pasan desapercibidos. La experiencia te dice que la mayor parte de los adultos mayores que mueren sin una consecuencia de una enfermedad, que mueren, por ejemplo, eso típico que dicen, ay, se murió mi papá y después se murió mi mamá, ay, lo siguió, cómo están enamorados. Pues no es cierto, no es cierto, no fue el amor el que lo hizo morirse, fue su depresión. Y tuvo primero una ideación suicida, que a lo mejor él no la vio así, pero el dejarse morir fue una ideación suicida. Después tuvo un comportamiento, y al final, pues a veces ni siquiera tuvo que hacer el acto, el tiempo hace su trabajo, ¿no? Llega la muerte por consecuencia. De aquí alguna situación que pudiéramos rescatar, o que pudiéramos resaltar, pues es que lo más indicado para detectar una depresión es no justificar las señales que estoy viendo. Y para ello se deben fomentar los vínculos, tanto de la familia como los amigos, como de la comunidad. Porque muchas de las veces el no atender las señales del adulto mayor que está deprimido, que tiene ansiedad, muchas de las veces se asocia a una falta de vínculo con ellos, ¿sí? Porque de repente son un poquito más intolerantes, porque de repente son un poquito más que todo les parece mal, pues bueno, esto no va a cambiar si no ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Y si se llega a esta vinculación, pues lo más importante va a ser el chequeo médico del adulto mayor, el cuidar la actividad física, el sueño y la alimentación, un tema principal en la salud mental. Y con esto quiero cerrar para abrir un set de preguntas. El sueño. Cada vez que el sueño se altera, la salud mental se altera. Alguien puede permanecer mucho tiempo sin comer o sin beber y pues le va a hacer daño. Pero puede recuperarse de alguna manera, pues comiendo y bebiendo. Una persona que tiene mucho tiempo sin dormir regularmente va a traer consecuencias como las que decíamos al principio, ¿no? A nivel neurológico, que a veces son irreparables. Una de ellas es el deterioro cognitivo, una de ellas es la depresión mayor, y pues la más fatal, ¿no? Cuando el adulto mayor llega a una fase tan depresiva que se deja morir. Termino con una frase. Recuerda que todos podemos ayudar a prevenir la depresión y el suicidio de nuestros adultos mayores, y ustedes, que muchos de ustedes se dedican a la salud, pues tenemos herramientas. Por ejemplo, esta. Levante la mano, ¿quién conocía el código 100? ¿No? ¿Casi nadie? Bueno, si alguien de aquí es médico, psicólogo o se dedica a la salud, este formato de código 100 es un formato para canalizar a la persona con ideación suicida o que ha tenido actos o conductas suicidas, ¿sí? Es un formato que es tan fácil de llenar, pero que sí tiene que ser llenado por un profesional de la salud. Con este
formato se manda al hospital de salud mental, al Instituto de Salud Mental, y allí es donde se procede con el psiquiatra o con el psicólogo para que le den la atención adecuada urgente. Porque no es lo mismo de que yo detecte a un adulto mayor que trató de tomarse muchas pastillas, intencionalmente, ¿verdad? Porque a lo mejor, pues yo tengo pacientes que se han tomado muchas pastillas porque se les olvidaba que ya se le habían tomado 3 o 4 veces, y pues bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero cuando lo hacen intencionalmente, con la intención de quitarse la vida, pues con esto los tienen que recibir de manera urgente. Traje unas hojitas que les voy a regalar al que quiera para que las tengan. Les pueden sacar copias, no están folladas ni nada. Si alguien necesita las hojitas de código CIEN, ahí está, es muy sencillo llenarlas, no se necesita mucho expertise para llenarlas. Y quisiera terminar con la frase, reflexionando sobre la frase que acabo de decir. No olvidemos que el adulto mayor está en una etapa del desarrollo en la que necesita nuestra comprensión, necesita nuestro apoyo, y no que lo juzguemos. Yo sé que muchas veces en nuestros adultos mayores está la dificultad de poder llevar una buena relación con ellos, porque muchos de ellos a lo mejor han tenido, como decía el doctor Marco Antonio Sotomayor, han tenido en la infancia situaciones difíciles, y esto, o bien genéticamente ya vienen predispuestos también a esto, o la misma sociedad los orilla, etcétera, muchas cosas que pueden ser, y no se trata de justificar, pero llévate por favor en esta noche una reflexión. El que el otro no tenga la capacidad de entender las cosas en ese momento no te justifica a ti que tú te hayas hecho igual que él, que tú hayas perdido la capacidad de dialogar, que tú hayas perdido la capacidad de poder llegar a un acuerdo. Recuerda que para pelear se necesitan dos: una persona que está fuera de sí, que está inadaptada en su medio, y la otra persona que, aunque no estaba fuera de sí, su reacción fue convertirse en el agresor, y comienza la pelea. No se trata de siempre darles, como dicen por ahí, de darles bola o de darles la suave, pero siempre se puede dialogar inteligentemente cuando eres asertivo. A veces conviene esperarte un momento y platicarlo después. A veces conviene contener en el momento y después aclarar las cosas, más que pelear y pelear, porque en una pelea nadie gana. Entonces, ojalá te quede este mensaje en esta noche, y yo espero que se hayan llevado algo en esta noche. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto estamos aquí.